Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 22 de junio del 2021. Vamos bien cerrando el sexto mes del año, vamos a entrar al segundo semestre prontamente, en unos días, una semana prácticamente. Bueno, bien, el presidente, como habíamos dicho, se reunió en el día de ayer con una mesa de diálogo, le llaman, un asunto así, un compromiso nacional que se va a firmar. Estuvieron ahí representantes de los diversos sectores nacionales, empresarios, sector social, eclesial. Entendía yo que era un conversatorio con los directores de medios y de los más influyentes, ¿no? La palabra ahora influencer es como que relevante. Y esos de los más importantes medios de comunicación, pero no, fue un evento bastante planificado, bastante masivo y bastante representativo, bien pudiéramos decir, en donde no estaban solamente, que entiendo, a menos que sí, los partidos políticos, estaba el gobierno, y el gobierno, eso me recuerda a unos diálogos nacionales que auspiciaba el presidente Leonel Fernández para consensuar decisiones políticas y acciones, y se involucraban las provincias, las comunidades, los grupos sociales representativos, y etcétera, ¿no? Nunca el diálogo es malo. Ahora, la función de gobernar no se delega. Nosotros votamos en julio, el 5 de julio, ¿no?, del 20. Y el presidente electo es el licenciado Luis Abinader Corona, que es el presidente de la República, quien designa su gabinete, quien define las políticas, quien lleva el timón del barco nacional. Pero el escuchar, el conversar, el discurrir entre los diversos temas y oír las diferentes opiniones, hasta las divergencias que existen, porque donde hay uno que vende y uno que compra, el que vende dice que él vende barato y el que compra dice que le están vendiendo muy caro. Ustedes han oído los pleitos, por ejemplo, entre los ferreteros y los colmaderos, y a veces el propio ministro de Agricultura. Entonces, los temas fundamentales, o el tema fundamental, es el índice de precios, la inflación, el poder adquisitivo del pueblo dominicano y el impacto que ha tenido esa inflación en la vida nacional. Entonces, el presidente fundamentalmente para eso convocó ese encuentro. Me parece interesante. Se comprometieron de firmar un compromiso nacional y presentar algunas propuestas en 10 días, creo. Entonces, de manera puntual, vamos al grano, presidente, por un lado, muy importante el tema, porque justamente el día de ayer habíamos comentado las declaraciones del licenciado Macarrulla, el ministro de la Presidencia, que señalaba que la reforma fiscal, eso estaba ahí al doblar la esquina, que se iban a empezar a discutir, que ya se estaban hablando con el Consejo Económico y Social, y que eso iba a empezar en el 2021. Y yo dije, bueno, 2021 tiene 12 meses. Por ejemplo, yo nací en diciembre. Al año que yo nací, yo no soy ni siquiera de ese año, yo soy casi del otro. De hecho, en el colegio era el más chiquito de mis compañeros de mi grupo, porque yo cumplí en diciembre, no pude entrar. Yo pude votar, por ejemplo, en las primeras elecciones, porque las elecciones fueron en mayo, y yo cumplía 18 en diciembre. Mis amigos votaron. Por eso les decía, ayer comentaba, ¿no es verdad?, que no es lo mismo, bueno, puede entrar en el 21, pero como puede empezar a aplicarse a partir del 12 de enero, vamos a suponer, del año que viene, ahí mismo, friendo y comiendo, saliendo de los Reyes, ¡fua!, un impuesto o lo que sea, pudiera ser, como pudiera ser dentro de 6 meses, vamos a suponer eso. Va a entrar escalonadamente, si va a subir 4%, un impuesto que sea, pero estoy poniendo un ejemplo hipotético. Si va a subir un 4%, decimos, bueno, subirá un 2% en junio y vuelve y sube otro 2% en diciembre. Entró en el 21, pero fíjense, entró no en el primer semestre del 21, sino en el segundo semestre del 21, para aplicarse en el segundo semestre. Y de hecho, el otro 50%, ese otro 2%, ya se aplica para el 22, para su siguiente año, pues si
empieza a aplicar en diciembre del año de allá que viene, es para el siguiente año. O sea que era como que algo, él lo dijo, como hacía desgaire, lo tiró ahí. Digo, pero el presidente había dicho que no estábamos en este momento, un momento adecuado. Bueno, el presidente ayer de nuevo ratificó lo mismo, y con razón. Yo decía, no sé cómo les hablaba de lo de bailar y lo de saber frenar. Usted no frena, por eso los carros, le hacía el ejemplo de los ABS, que ahora vienen con el Automatic Braking System, que te racionaliza y te automáticamente, de manera electrónica, computacional, inyecta, ¿verdad?, el fluido para que frene de una manera, no se tranquen los frenos y vaya suavecito. Lo que uno hacía antes de manera manual, ¿verdad?, sabiendo frenar, no de rampión, que te va de boca y hace un trompo, lo que sea. Entonces el presidente ayer habló, no estamos, hay una crisis, obviamente, sí, hay un problema. En realidad, a mí no me gustó el término crisis que usó el presidente. Pues nosotros no tenemos ninguna crisis, de hecho la economía está repuntando y muy bien. Tenemos una inflación, como dijo el gobernador del Banco Central, exógena, importada, fruto de esos vectores externos que han disparado los precios de los commodities, combustibles, fletes, que se transfieren a los costos de producción locales. El ministro de Agricultura da unos detalles de qué productos han subido, qué productos no han subido. Sin embargo, el presidente descartó lo de la reforma fiscal. Hay que esperar el momento adecuado y es asunto de timing, y eso es muy bien. El que no estuvo del todo específico, vamos a decir que no fue un error del señor Macarrulla, sino que no fue, digamos que, preciso, por lo que yo le estoy explicando. Ahora yo se lo estoy atenuando un poco. Pudiera ser que era lo que él pensaba o quizás no lo pensaba, pero después de ver este programa, que presumo lo monitorean, ya por lo menos hay unos argumentos para manejar el timing de su reforma, de lo que él dijo ayer. En todo caso, el presidente lo descartaba hasta que no salgamos de la crisis en su momento, y hablaba de que tendrá que ser una reforma, no solo a tributo fiscal, sino del gasto y eficientización y ese tipo de cosas, que es lo que se aspira. Y la decisión de ayer, del decreto de austeridad, legitima eso que dice el presidente. Entonces, él señaló muy claramente, vamos a mantener los subsidios al pan, a la energía, a la electricidad y a los combustibles. Ya van 3.000 millones, 258 millones la semana pasada, se siguen financiando. Vamos a ver cómo está el petróleo, hoy se metió en 73, vamos a ver en unos ratitos. Entonces, pan, energía y combustible, ya el gobierno había dado 268 millones, decía Ito Bisonó, para el pan, pero como quiera subió, pero si no hubiese subido más, es lo que se debe entender. Dice el presidente que aspira a que a final del año, como dice el gobernador, que es coyuntural, es transitorio lo que está pasando, eso habrá de corregirse, esos precios se habrán de corregir, la demanda que sigue siendo fuerte, China creciendo, Estados Unidos, nosotros mismos vamos a crecer casi a 7.5, cuando teníamos 5.5 de proyección, según las informaciones recientes que se están dando. Entonces la producción habrá de alcanzar ese rezago que tiene y se habrá de corregir a final de año, pero a final de año, todo un año de inflación, eso no te lo repinta nadie, por eso se habla también del tema de la alza salarial, que los trabajadores hablan de un 40% y el sector empresarial dirigido por Pedro Brache del Grupo Rica, del CONEP, dice que es exorbitante, que eso es un tema, pero bueno, ya se podía hacer un primer approach para empezar a discutir. Nosotros pedimos 40%, ¿ustedes cuánto ofrecen? 20%. Bueno, pues ahí veremos cómo hacemos una aproximación y cada cual tira para su lado. Entonces, dice el presidente que debe haber ese acuerdo nacional para ese reajuste salarial que es importante para que las personas recobren la capacidad de compras que han perdido fruto de la inflación, porque ese índice de precios del consumidor de 10.48 de mayo a mayo del año pasado a esta fecha ha crecido en 2 dígitos, algo que no veíamos de décadas, pero es razón entendible por lo que le estamos hablando. Ahora, eso no alegra a nadie. Si tú comprabas algo a un precio el año pasado, ahora lo pagas 10% más caro. Si te costaba 100, ahora pagas 110, pero si eso tú lo distribuyes en todos los otros productos que compras, cuando viene a ver, tú necesitas un cerón de dinero, un saco de cuarto.
Tiene que ser el presidente, tiene que venir un reajuste salarial. Dice el presidente que él cree que eso mitigaría un poco el aumento de precios. Por supuesto, por supuesto. Mientras que los Gabriel del Río, Pepe Abreu le responden a don Pedro Brache, que dice que es irrazonable el 40% que ellos están pidiendo, que lo que no es razonable, o sea, tú me tiras las cajas, yo te tiro los cajones, que lo que no es razonable es que solo el 11% de los trabajadores ganen entre 30 y 50 mil pesos mensuales. Recuérdense que hablábamos ayer de que hay 5 y que la productividad laboral había subido un 61%, ¿verdad? Que no podemos basar nuestra economía en bajos salarios. Como decíamos en estos días, las zonas francas requieren mano de obra especializada, muchachos de Infoté, del Salesiano, del ITLA, de dónde más, del Politécnico Loyola, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha mano de obra, muchachos que hablen inglés, que se sepan defender, pero para que ganen, dice él, que solamente el 11%, dicen los sindicalistas, ganan entre 30 y 50 mil pesos, que el resto gana, el 89% ganan muy por debajo de ahí, de 15, 20 y eso. Entonces se le está pidiendo, y la canasta familiar subió un viaje cuarto. Entonces, se hizo un desglose y el ministro de Agricultura daba a conocer que habían productos de los 15 de la canasta básica. Miren, de los 15 productos de la canasta básica, dice él, solo han subido 5. Bueno, solo no, vamos a usar el lenguaje apropiadamente. El decir solo equivale a un 30%. Si de 15 suben 5 productos, eso es un 33%, que no es paja de coco, amigo. No es paja de coco. O sea, el que hayan subido 5 productos y no lo minimice. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Subieron 5, no es que solo han subido 5, como que no es nada. No es nada, mi hija preñada y el marido trasladado para la frontera, como decía un refrán. Ajá, 5 productos y que entre los alimentos que han disminuido, bueno, entre los alimentos que han disminuido está la papa, que bajó 25%, las habichuelas bajaron 1.82%, los plátanos bajaron 10,43%, está muy bien, y el ajo bajó 28%, se entiende que no hay un control de Palacio del Ajo. Entonces, los tomates bajaron 35%, o sea, hay esos productos, eso está muy bien, son los productos que han bajado de precio, pero también es que el lenguaje importa. El lenguaje importa. Solo han bajado, solamente han subido 5 productos de 15. ¿Y 5 usted cree de 15 que es poco? No, vamos a dominar el lenguaje, vamos a poner a hablar a la gente que sabe. Hay un problema también de comunicación, fíjense. Porque tú me trujes en la cara, pero nada más, eso nada más un chin. Qué bien. Entonces, esos son los temas que se manejaron ayer, en cuanto a esa reunión importantísima, y es evidente, y como veníamos recomendando de la semana pasada, que el gobierno tenía que hacerle frente a este asunto, porque no se puede esperar. De nuevo, fíjense que les hago para que vean que no es que estoy ahora diciendo porque salió en la prensa. No, venimos desde la semana pasada diciendo que no puedes esperar que la agua se te embale como viene bajando de Jarabacoa en la Virgen y después le mete los cambios de fuerza, no se frena. Tienes que ponerle el cambio adelante, tienes que ser proactivo, tienes que ir adelante. No puedes esperar que la gente se te ahogue para darle el balón de oxígeno, para darle respiración artificial, porque lo que ya se murió. Tú tienes que ir antes. Ir en ayuda de los sectores más deprimidos, no va a esperar la inflación 10%, después de un año entonces le van a subir al año, y ese año, ¿y cómo? Jalando aire un año, ¿y quién aguanta? Los que están ganando 400, 500 mil, los que reciben todos esos salarios, eso están bien, pero no, lo que estamos jalando aire, lo que estamos guayando la yuca, no, un chele, 2 cheles. En Estados Unidos la gente se mata por un chele. ¿Por qué? Porque la inflación es de 1, 2%, andar altísima, anda en 3, casi 5. Pero esa es la realidad. Entonces es importante, y lo que ha hecho el presidente, salir adelante. Un paso adelante, ir adelante. Subsidiar el pan, subsidiar los combustibles, subsidiar la energía. Eso está bien, eso está bien. Ahora hay que buscar cuartos. Hay que buscar dinero, el gobierno no puede mantener, ya lleva 3.000 millones en el combustible, ahí también hay que ser inteligente y las políticas públicas tienen que tener racionalidad, ser progresivas, el que pueda pagar más, si ese subsidio generalizado
hay que eficientizarlo, haciendo que llegue al sector que lo requiere con más urgencia, con más necesidad, y por qué darle a otro que no lo requiere. Entonces, esos son ajustes, se hace un fine tuning ahí, como cuando tú estás oyendo esos radios en onda corta, que se te mete una bulla, que tú empiezas ahí a buscar dónde es, aquí que se oye el juego de pelota, y ahí se oye clarito, y agarra la antena y tú la pones ahí arriba. Eso es un fine tuning, es un ajuste, eso es factible, eso es bien. Porque si tú gastabas 100 millones y te ahorraste 10, lo que sea ahorro es beneficioso, siempre y cuando sea eficiente y eficaz, efectivo, que llegue donde tiene que llegar y que no le llegue al que no le tenga que llegar. Entonces, bien por el presidente que sale adelante, sale con eso. Bueno, vamos a ver los resultados que eso produzca, pero lo que decíamos, entonces hay que ser proactivo, tanto en eso como en muchas otras cosas. Muchas otras cosas. A veces vemos que se dejan correr la pelota y después que se quiere ir a hacer el out. No, vamos adelante, preveamos, veamos las cosas. Wow, miren, bueno, cerramos el tema de la inflación, el presidente, su espacio siempre primordial, de primera línea en este programa, porque es así. Óigame, ayer yo tenía un tema y era una denuncia que había hecho la fiscal del distrito, una abogado que se llama Rosalba Ramos, la fiscal del distrito, que había sido, bueno, cuando la nombraron hace como 2 o 3 años, Yan Alain, había habido denuncias de que había sido amañado, que había sido favorecido. Ella dio unas declaraciones para entonces, cuando el caso de Miriam Germán, defendiendo a Yan Alain y diciendo que tenían derecho, la canallada de ese señor, cuando aquello del Consejo de la Magistratura, que el país entero, óigame, el país entero aborreció lo que fue de Danilo y de Yan Alain por esa actitud, y ella salió hasta defendiendo esa situación. Bueno, eso es cosa de la historia. Pues ella ayer sale con una declaración, creo que una nota de prensa, y sale en la prensa, diciendo que el inspector general de la Procuraduría le estaba investigando, que le estaba hostigando, que tenía un hostigamiento laboral, y lo acusaba hasta de violencia de género. Y digo, pero ¿cómo que violencia de género? Porque usted sea mujer no se puede investigar. Eso me extrañaba, yo lo tenía para comentarlo ayer, no me dio tiempo. Pues tuvo buena prensa, muchos comentaristas la apoyaron. Ayer veíamos ahí a las bocinitas de un programa matutino que ustedes saben por dónde tiran, y a los otros del solecito ese, que ya ustedes saben, cuando esos defienden es porque obviamente son cuartetos del equipo del danilismo. Entonces, se hablaba de que no debía ser, que en una situación de una crisis independiente, que es lo que está pasando y eso y todo. Bueno, le respondió el procurador, el inspector general, diciendo que ella está siendo investigada por un manejo irregular en el caso de César el Abusador. Yo no sé nada de eso, y sobre algo que tiene que ver con compras. Entonces ella dice que le habían prohibido ir a la televisión, que le estaban prohibiendo. Entonces él le saca un documento que sí, en la gestión de Yan Alain sí se le prohibió taxativamente, mediante un documento, un memorándum, a todos los fiscales y eso, ir a los medios a dar declaraciones si no era previamente coordinado con ellos. Y esto me recuerda unas recientes declaraciones de doña Miriam Germán, cuando salieron los abogados los que yo lo llamo los condotieris legales. Ustedes saben, lo que andaban siempre propugnando por la reelección de Danilo, lo que decían que no se iba a poder hacer elecciones aquí porque andaba el COVID. Ustedes no saben cuáles son. Sí, el tal Curi y el Jorge Mera, que tenía un sueldazo ahí, una asesoría en el Banco de Reserva multimillonaria, y ese grupito, pero son esos básicamente, que es el abogado de Peralta, que es el abogado de todos los PLDistas, de todos los casos, los que incoaban cuando intentaron que la Fuerza del Pueblo no participara en las elecciones del 20 y que Leonel no fuera candidato. Recuérdense que hubo que emitir 14 sentencias del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Administrativo y de la Junta Central Electoral, y se quedó pendiente el fallo de del Tribunal Constitucional, porque ellos necesitaban 7 votos y no los tenían. El danilismo para prohibir que Leonel fuera candidato en las elecciones del 20, porque así es que juegan.
Entonces ese grupito que creó de que un observatorio ahora, de que porque filtran las informaciones, y doña Miriam le decía que parecían saulos. O sea que ahora ellos ven, ahora es que ven lo que está pasando, pero no lo veían antes, cuando Jean Alain hacía sus desmanes, cuando intervenía teléfono, cuando todo ese tipo de cosas. Entonces esta señorita fiscala, se dice fiscala, salió adelante, tuvo buena prensa, yo vi descritos de personas a quienes respeto mucho. A los comentaristas, eso, ustedes saben, a los dos alacranes que están en un programa matutino de televisión, eso, desde que tú lo ves que eso tiran, ya tú sabes por dónde vienen los tiros, los molinos. Y el otro, a uno que está en el solecito. Pero en todo caso, hay un tema, se le está imputando directamente con el caso de César el Abusador, un asunto de compra, y eso tendrá que dilucidarse. No es asunto de prensa, hay una investigación, un juicio disciplinario, allá ellos que se arreglen, que resuelvan. Por otro lado, para que usted vea que tanto Van de Cal como Van der Horst y Van de Arena, la Procuraduría, la Procuradora, doña Miriam Germán, designó un procurador adjunto para que investigue a la diputada del PRM, la señora Pilarte, Rosa Amalia Pilarte López, la esposa de Miki López en La Vega, que están acusados de lavado de activos y narcotráfico. Imagínense ustedes qué dos sanbenitos, lavado de activos y narcotráfico, o narcotráfico y lavado de activos, porque primero hay que narcotrafiquear para producir la plata, para luego hacer el washing machine, el lavado, ¿verdad? Y disiparla con las empresas y todo ese tipo de cosas. Entonces, para que no se alegue que eso en La Vega, que eso fue la fiscal de La Vega, no. Un procurador adjunto para que investigue, porque recuérdese que ella tiene jurisdicción privilegiada al ser diputada. No puede estar involucrada con el caso con su esposo, y son sus hijos, que están en el otro caso, más unos que andan por ahí prófugos de la justicia. Ese caso, ese expediente tiene 387 pruebas, 250 pruebas materiales, o sea, documentos de las transferencias de cada una de las empresas, todo eso está documentado, que eso es facilísimo. Y 53 pruebas testimoniales, personas que dicen, sí, a mí me dieron tal cosa, a mí me bajaron, me dijeron que hiciera tal cosa, audiovisuales, periciales, o de documentos demostrados, bueno, y 17 propiedades incautadas. Ustedes ven, ¿qué podrá decir el PLD a este caso que decía ayer que eran para tapar las incompetencias del gobierno? ¿Qué podrá decir el CP del PLD, que salió arrancándose la vestidura ahora con el caso de las sedes y qué persecución? Y decía el vocero del PLD, los diputados, Gustavo Sánchez, que la justicia era visca. ¿Y ahora? ¿Sigue siendo visca? Yo veo que la Procuraduría está dando por un lado y para el otro. Miren, y otro caso, oye, estos abogados van a guisar, pero Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó por este país? Ese ciclón batatero del danilismo es una cosa grande. Yo no sé para qué yo estudié ingeniería, economía, finanzas, nada de eso. Yo lo que debí estudiar fue leyes. Y yo si fuera un abogado bueno, ay mamacita, a mí que me gusta pelear. Oye, pero el cuarto se van a llenar de dinero, porque si con esos 50.000 o 20.000 millones que el abogado Valerio pique con eso de las sedes, más los 22.000 irregulares, más los 11.500 millones, más los 5.000 del Purbo Jesús, María y José, pero ni siquiera que sean glóbulos rojos, penicilina. El millón va a estar por pipa. Imagínense que ellos cojan, los abogados cogen de que un 30%, pero con estos casos se negociaría algo diferente, 2, 3%, como cuando uno cobra una comisión para representar a una compañía exterior, del exterior. Miren, es que le digo, es que son tantas cosas, hasta en el ámbito cuasi, vamos a decir que privado. El abogado Valerio, que es el mismo que está llevando el caso de la sede, acaba de depositar una instancia ante el PEPCA para que le digan que en qué anda un asunto, que él sometió 17 personas con el aeropuerto de Bávaro. Ustedes saben que antes de echarse la paloma, Danilo Medina, 23 días antes, emitió un decreto autorizando un aeropuerto, porque ahí está el de Punta Cana, autorizando un aeropuerto a la compañía Brisa, grado a grado. Se supone que eso debió haberse hecho una licitación, dice el abogado, con la ley 340, porque era una concesión de servicios públicos, y ahí él habla de actos irregulares. Pues Danilo emitió ese decreto, 20 y pico de días antes de irse. El IDAP, que es la que tiene que ver con el asunto esto de los aviones y de las cosas de aviación,
a los 3 días, con un informe ahí, mostrenco, sin los soportes, aprobó la autorización. El decreto 270-20 de Danilo Medina en la transición, antes de irse. O sea, son tantas cosas que uno no acaba de entender qué fue lo que le pasó por la cabeza o qué es lo que le pasaba por la cabeza a esas personas. Se sentían por encima del bien y del mal, ya yéndose en la transición. O sea, creen que nada de eso se iba. Ahí está el abogado puyando, que le digan a ver, ahí hay 17 personas sometidas. ¿Y ustedes saben cuáles son los cargos? A ver qué dirá el PLD ahora, que si es persecución también. En solo 3 días el IDAD dio el informe, con informaciones parcializadas e incompletas. Oigan ustedes, coalición de funcionarios, vaya cogiendo. Prevaricación, o sea, eso es como beneficiarse de las funciones que usted está haciendo. Usurpación de funciones, atentado a la Constitución y otros delitos más del Código Penal. Usted, y esto es privado, ustedes se están dando cuenta, esto fue un aeropuerto que arrancaron y una vio de los tractores haciendo una pista larga y se vio, uno lo vio en las redes. En 3 días y da el ok, Danilo emite el decreto y por ahí María se va y se dice, o sea, son socios. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que creen que se van a manejar las cosas en este país? Y todo era así, manga por obro. En todo sentido, es que les digo, es que había una sistematicidad en cuanto a aprovechamiento de los recursos del Estado, de usufructuar de los recursos de manera ilegítima, ilegal, fraudulenta. Eso se metió en la psiquis. Es que durante 8 años, que estuvieron antes también, durante los 8 años de Leonel Fernández también estaban ahí, luego se reciclaron y se convirtieron en Danilito y luego se convirtieron en enemigos de Leonel, porque atentaba contra sus intereses. Ya. Es que perdieron la chaveta, señores. El prigilio, como decían los viejos. El prigilio, señores. Para que ustedes vean. Hasta en este tipo de cosas que yo no entendía. Digo, concho, pero el aeropuerto, pero grado a grado. Que tenía que haberse licitado la 340. Porque es un asunto de servicio público. Dice, prevaricación, coalición de funcionarios, usurpación de funciones, todo ese tipo de cosas. Usted dice, pero señor, ¿y qué fue lo que pasó? Fue un ciclón batatero que pasó por el Estado. Sí, un ciclón batatero. Vamos a hacer una pausa para volver en breve con más en Economía y Mercado.